Bueno, antes de empezar, soy Luis Revirosa y voy a hablar de cómo desarrollar la velocidad de crucero o cómo mantener la velocidad de crucero a medida que seguimos desarrollando. Si queréis seguirme o preguntarme o cualquier cosa, pues ahí están mis contactos, es Luis Revirosa en todo. Voy a presentarme un poquito. Soy desarrollador desde hace más de 10 años, principalmente en la parte de backend, y yo he especializado en PHP los últimos 10, 12 años. Generalmente trabajo para startups o para empresas un poco más grandes, pero que suelen ser de producto. Luego tengo otra vertiente emprendedora o empresario, en la que, pues bueno, en 2010 monté una startup que era una tablet, era para pedir la comida en los restaurantes a través de una tablet y se sincronizaba con la cocina y tal, pero no vendí nada. Entonces, si queréis hacerme preguntas de cómo no hacer un producto, bueno, cómo, no, cómo montar una startup y no fracasar como yo, sé formas en las que no tenéis que repetir. La forma de éxito no la tengo. ¿Vale? Eh, Luego monté otro producto con unos amigos, que era una especie de WhatsApp para empresas, lo que al final Slack haya acabado ganando la batalla. Y ahora he montado Codium, donde en vez de tener un producto como tal que tenga que vender a muchísima gente, es lo que llevaba haciendo un montón de tiempo como autónomo, pues continuar haciéndolo. Toda la parte de desarrollo, parte de formación y parte de acompañamiento. Entonces, eso conecta con que los últimos 5 años más o menos llevo haciendo formaciones de manera más o menos recurrente a empresas, sobre todo en la parte de TDD, de desarrollo dirigido por pruebas. Y el año pasado lanzamos el curso de Legacy Code, que lo que permite es, pues bueno, cómo empezamos a, en vez de estar añadiendo complejidad a medida que vamos desarrollando, cómo controlamos esa complejidad, incluso la vamos reduciendo. Y por último, estoy también muy vinculado con diferentes comunidades de desarrollo, tanto aquí en Madrid como en otras ciudades. Aquí en Madrid, sobre todo, podéis encontrarme en el grupo de Subcrafters de Madrid o en el de PHP Madrid. Y bueno, también participo en muchas conferencias que se hacen a nivel nacional de software craftsmanship. Antes de pasar a la siguiente, el perfil aquí es perfil más de desarrollador, es perfil más de negocio. Los que sean desarrolladores, si podéis levantar la mano. Bien. Negocio entiendo que entonces un poquito menos. ¿Vale? La charla tiene como dos trozos. Es cómo desarrollar a velocidad de crucero y hay varias patas involucradas. Está tanto la pata de negocio como la parte de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que las empresas desean? Bueno, las empresas desean tener un super barco que sea guay, que sea rápido, que puedas maniobrar fácilmente y que cuando lo veas digas, joder, es que tengo un producto que es la caña y realmente me puedo adaptar muy rápidamente a lo que va ocurriendo, pues los cambios que hay en el mar, en el viento o lo que sea. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es esto. Tenemos un transatlántico que acaba siendo remolcado por una barquita. Entonces, sí, tenemos un montón de funcionalidad, hacemos muchísimas cosas, pero realmente irnos adaptando si queremos entrar a nuevos mercados o si queremos añadir funcionalidades que los competidores que estén implantando, pues nos cuesta muchísimo. Entonces, esta es la realidad. ¿Cuál es la causa? Desde mi punto de vista, suele ser que el código tiende a apestar, ¿vale? Cuando hablamos de productos tecnológicos. Esto que así es, bueno, ¿qué significa, no? ¿O qué significa que un código no tiene calidad? Hay diferentes motivos. Una medida que probablemente todos conozcáis, os hayáis visto la parte de Clean Code, ¿no? Es el número de veces que decimos qué es esto dentro del código. ¿Por qué esto está aquí, no? ¿Quién ha hecho esto? Esto no es una medida que sea muy seria, entonces si intentáramos profundizar un poquito más, sería el código que es difícil de razonar, el código que es difícil de entender. Cuando tú llegas a un código y dices, uff, ¿esto por qué lo estará haciendo así? No sé, no parece nada evidente, está como muy ofuscado. Y es el código que nos hace tirar dinero a la basura. Es el código donde invertimos horas y horas de mantenimiento o cada nueva funcionalidad que queremos añadir, realmente algo que para otro podría ser un día de desarrollo o una semana, acabas cambiando un orden de magnitud, incluso dos, ¿no? Pasas de un día a una semana o incluso un mes si el código dices, bueno, es que sé que si paso por aquí
la probabilidad de que rompa otra cosa es muy grande. Entonces es un pozo sin fondo donde vamos tirando el dinero. ¿Cuáles son las causas para llegar a un código en este estado? Pues por un lado, muchas veces son las prisas. Tenemos que ir desarrollando y desarrollando y desarrollando y nunca hay tiempo para hacer las cosas bien. Otro sería querer hacer demasiadas cosas. Entonces, queremos que nuestro código haga esto y ya que hace esto, ¿y por qué no hace esto otro? ¿Y por qué no hace esto otro? Y ya que estamos desarrollando, le vamos añadiendo un montón de funcionalidades que a lo mejor en el momento de implementarlas pueden parecer muy sencillas, incluso pueden ser relativamente rápidas, pero el coste viene oculto detrás cuando hay que mantenerlas. Aquí está la típica anécdota entre cuando tú le preguntas a alguien de una startup cuánto tarda, está empezando, te dice súper poco. Si le preguntas la misma funcionalidad en un equipo que lleva un montón de tiempo, no sé, por ejemplo, imaginemos una funcionalidad en Google Docs versus lo que sería en Office, ¿no? En Word. Dices, no, es que, claro, la misma funcionalidad, pero es que yo exporto a no sé qué, me integro con no sé quién, hago no sé cuántos, y esta funcionalidad que tú quieres tiene que tener una cohesión con el resto de nuestro sistema. No es tan fácil como decir, sí, te lo pongo aquí y aquí funciona, pero acabas dando una experiencia muy mala. Entonces, todo lo que desarrollamos hay que mantenerlo posteriormente. Y ahí es donde suele ocurrir todos estos costes que están ocultos. Y hay una tercera pata, desde mi punto de vista, que es falta de habilidades o falta de conocimiento. Entonces, a veces con toda nuestra buena intención, hacemos las cosas lentas, intentamos hacer que cada cosa esté en su sitio, pero aún así pues, nos faltan pues, ciertas habilidades y conforme va pasando el tiempo, pues vamos cogiendo un conocimiento que podría hacer que nuestro código estuviera en un mejor estado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues por un lado, o principalmente, que cada vez vamos más lentos. O sea, a mí me han llegado a decir empresas con un equipo o varios equipos de desarrollo, no sé, 3, 4 equipos que suman 20 personas y dicen, no somos capaces de entregar una funcionalidad en cada sprint. O sea, realmente dices, bueno, ¿y esto en dinero cuánto es? No sé, es medio mes de 20 personas, es un montón de dinero que estamos aquí invirtiendo. ¿Para qué? Para no conseguir cerrar realmente nada. Entonces, esto en la parte de desarrollo lo que acaba provocando es genera frustración o muchas veces nos llega una incidencia a última hora y tenemos que quedarnos porque no se puede quedar roto durante no sé cuántas horas o lo que sea y es algo que va repercutiendo en la moral del equipo y en pues bueno, la propia convivencia, ¿no? Y esto acaba llevando muchas veces a que los desarrolladores acaben cambiando de compañía o de equipo si tienen la posibilidad. Por suerte o por desgracia, depende de quién lo mire, en el mundo del desarrollo hay muchísima demanda de programadores y hay muy pocos programadores para cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil cambiar, es muy fácil que te vendan que un proyecto es chulo o te vendan una subida de sueldo o cualquier otra cosa y esto, pues bueno, si pierdes ese conocimiento dentro del equipo, pues también te va ralentizando cada vez más, ¿no? Pierdes piezas claves dentro del equipo, pero las consecuencias no son solamente desde un punto de vista de desarrollo, sino también desde un punto de vista de negocio. Porque esto lo que acaba provocando muchas veces es que las ventas no pueden crecer al ritmo que esperábamos, porque queremos salir a un mercado que tiene una divisa distinta o que funciona en un idioma diferente o que está en una zona horaria distinta y esto lleva a una serie de cambios que cuando intentas hacerlos no es sencillo. Lo cambias y se te van rompiendo por otros muchos sitios. Entonces, claro, esto lo que acaba provocando es que también la satisfacción de nuestros clientes baja. Y es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, voy a probar la competencia, voy a tal, y acaba siendo, pues bueno, algo que nos puede llevar al fracaso. Para mí, como técnico, es algo muy triste, ¿no? Porque yo veo que vender es súper complejo. Conseguir hacer un producto que la gente utilice, que la gente esté dispuesta a pagar por él y que luego sea la parte técnica la que no es capaz de proveer la tecnología para que eso se pueda seguir funcionando. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos evitar eso, no? Entonces, os voy a dar algunos trucos o algunas herramientas de lo que nosotros aplicamos y nos funciona muy bien. Y es, a nivel de negocio, para nosotros hay como 3 reglas básicas. La primera sería simplificar. Es decir, ver cómo podemos hacer las cosas de una forma más simple posible. A lo mejor nos gustaría que hiciera 20 millones de cosas, pero vale,
qué es lo mínimo que te pueda aportar valor o cómo podemos, con un coste muy inferior y un tiempo muy inferior, probar que lo que tú me estás pidiendo es lo que realmente el producto necesita. Entonces es cómo simplificar, no cómo complicar. Esto que es a nivel de negocio también pasa desde el lado técnico, ¿eh? Y a veces queremos defendernos de problemas futuros que nunca llegan y acaba siendo, pues, bueno, complejidad que acaba teniendo nuestro sistema que no aporta valor, solo aporta coste. El segundo son los troceados verticales, que es ir desarrollando funcionalidad que pasa por todas las capas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente percibe el valor. Estamos haciendo cosas que se ven y se pueden usar. No son cosas de, no, estoy haciendo aquí un modelo de base de datos que es la caña. ¿Quién lo puede usar? Nadie. No, estoy haciendo aquí un no sé qué. ¿Quién lo puede usar? Nadie. No, pero en un futuro será maravilloso. Ya, en un futuro. Entonces es, ¿cómo podemos trocear para que siempre se vaya percibiendo estos incrementos de valor? Y a la vez pudiendo obtener feedback de él, claro, porque a veces, no, he desarrollado no sé qué, el otro día me comentaban, estoy haciendo un desarrollo que es la caña, se conecta con unas pantallas, pero tal, no sé qué, hace de todo, es automático. Pero luego la parte de conexión con la pantalla da problemas, porque el driver pues no es compatible con lo que... Entonces has invertido ahí un montón de trabajo en vez de quizá de probar primero a ver que eso funcione. Que sea muy sencillito. ¿Se entiende la idea, no? Es ver, validar que de principio a fin se puede obtener el beneficio esperado. El otro día dinamizamos una cata que se llama Elephant Carpaccio y consiste precisamente en eso, ¿no? En tengo una historia de usuario y voy a ver cómo la troceo en cortes verticales, lo más finitos posibles, pero que cada corte aporte un valor. ¿Qué es lo bueno de hacer cortes pequeños? Que nos permite reordenar, nos permite priorizar cuál es el valor que aporta cada una de estas entregas. Cuando lo tienes o lo tengo todo o no tengo nada, pues, no sé, pues me llevo los 2 meses de desarrollo o el tiempo que sea. Cuando has conseguido reducirlo a un día o unas horas, pues, joder, si con este tiempo puedo ser capaz de poner algo en producción, o sea, esto sería genial, ¿no? O como mínimo hacer una demo interna, si no puede ser tan agresivo. Y por otro, algo que creemos que aporta muchísimo valor es lo que se conoce como el lenguaje ubicuo. Es que negocio y desarrollo tengan el mismo lenguaje, utilicen las mismas palabras. Nos pongamos de acuerdo en cómo llamar a las cosas. ¿Por qué? Porque los requisitos llegan desde la parte de negocio y las implementa generalmente la parte de desarrollo. Entonces, tener un lenguaje, un vocabulario común es súper útil para que cuando yo estoy pidiendo que me piden un usuario, un cliente, una persona, un no sé qué, sepa exactamente a qué se están refiriendo y no me invente yo las palabras. Y que la transformación del lenguaje de negocio en el código sea una relación muy fluida. No es tengo que hacer conversión o una palabra tiene 27 sinónimos en el código. Ah, no, que en la acción o en el servicio se llama así, pero en el modelo se llama así, pero en no sé dónde se llama así. Y acaba siendo muy difícil entender dónde tengo que ir a cambiar esto. Vale. A nivel de código, a nivel de desarrollo, algo básico es el refactoring. No significa que tengamos que coger y cambiarlo todo, ¿no? Es aplicando la regla de los scouts, es ir dejando el código siempre un poquito mejor de lo que estaba. Si paso por ahí y me doy cuenta que una variable tiene un nombre que no es bueno, pues la renombro. O si veo que un método hace muchas cosas, pues a lo mejor extraigo un método y de una forma sencilla, pues voy dando la semántica, voy trasladando ese vocabulario de que hablaba antes de negocio, lo voy trasladando al código. Hay una frase que me gusta mucho, bueno, hay varias frases que me gustan mucho relacionadas con el refactoring. Una es que cualquiera puede escribir código que las máquinas entiendan, que lo difícil es escribir código que entiendan los humanos, que esta es de Martin Fowler. Y luego hay otra frase que dice que no transferir el conocimiento que tenemos al código es egoísta. Entonces, si yo tengo un conocimiento en la cabeza, que no quede para mí y quede oculto detrás de cosas que no se entienden, sino intentar compartirlo en el código, dejarlo plasmado, de forma que el siguiente que venga, no sé, es como que le has compartido ese conocimiento, ese esfuerzo que has hecho para llegar a adquirirlo. Entonces,
ir limpiando un poquito por allí por donde pasamos. Otra parte es la parte de testing. Ir validando de una forma automática lo que vamos entregando. Que no ocurra que hoy funciona y mañana deja de funcionar. Y estamos así mordiéndonos, o sea, ese pez que se muerde la cola, ¿no? Estamos todo el rato arreglando las cosas que en un momento han ido, pero por algún motivo han dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque nadie lo prueba. Porque cuando haces un cambio, piensas que esto no tiene repercusión en otros sitios y se te rompen por zonas donde no esperas. Entonces, automatizando la parte de pruebas con los tests, pues puedes conseguir muchísima más velocidad. Te da mucha seguridad a la hora de poder cambiar el código, de poder absorber nueva funcionalidad. Luego tenemos la parte de la infraestructura, desacoplarnos de la parte de infraestructura. ¿Esta es la parte? No, esta es la parte de automatización. ¿Vale? Es todas aquellas cosas que hacemos muchísimas veces, intentar automatizarlo. Es decir, que no nos consuman un montón de tiempo multiplicado por un montón de veces a lo largo de la semana o del día. Aquellas cosas que sean un rollo, tenerlas automatizadas para que sea muchísimo más fácil. Y por último es lo que decía de la infraestructura, desacoplarnos, no quedarnos esclavos a una base de datos en concreta, a un framework en concreto o una librería que decidimos utilizar en su día porque solucionaba el problema, pero el problema ha evolucionado y ya no nos es útil. Hemos llegado con otras limitaciones o hemos llegado a unos nuevos requisitos del producto que lo que provocan es que no podamos adaptarnos. Nos quedamos esclavos a decisiones que tomamos en el pasado. Entonces, en la medida de lo posible, poder retrasar estas decisiones que yo llamo de arquitectura, ¿no? Que son aquellas que son difíciles de cambiar, hacer que el mínimo de decisiones posibles sean de arquitectura. Cuantas más cosas se puedan cambiar, mejor. Esto es lo que nos permite ir adaptándonos e ir entregando funcionalidad, o sea, mantener esa velocidad que teníamos inicialmente. Dices, muy bien, Luis, aquí me has soltado un rollo, pero yo quiero ver ejemplos, porque si no, la teoría es bonita para todo el mundo. Realmente donde está la chicha es en la práctica, ¿no? Entonces vamos a poner ejemplos de cada una de las partes. De la parte de negocio, de la parte de simplificar. El primer ejemplo es, si estamos haciendo algo que nos tiene que permitir cobrar, puedes decir, no, yo voy a hacerme una integración con un TPV de un banco y con otro de otro para que las que me van por un lado me cobren menos comisión y por otro no sé qué y acabas montándote algo súper complejo cuando puedes de una forma sencilla pues delegar en algo que te lo da todo hecho. O sea, PayPal, Stripe o cualquier cosa que dices, bueno, me he quitado este problema de raíz. Si en un momento el problema de las comisiones es realmente un dolor, en ese momento es un buen momento para invertir y ver qué alternativas tenemos para reducir esos costes. Pero no al revés. No intentemos reducir los costes al principio de comisiones porque lo que estamos haciendo es meter un montón de coste en personas para desarrollar. Entonces es como con un esfuerzo económico muchísimo menor y un tiempo muchísimo menor podemos conseguir lo mismo, que es cobrar a nuestros clientes. Eso es lo que queremos poder hacer, vender un producto. ¿Se entienden? Otro ejemplo es lo que os comentaba yo de la parte de las audioguías que estuve haciendo. Empecé de una forma muy sencilla. Esto tenía que acabar siendo una aplicación que los museos podían, bueno, os lo he explicado con lo de las cartas para poder pedir, pero la tecnología que había detrás era la misma. ¿Vale? Entonces, los restaurantes iban a poder dar de alta productos, poner los precios, cambiarlos, poner si querías poner un complemento con patatas, con ensalada, no sé qué. Pero todo esto, antes de salir al mercado, lo que hicimos fue sencillamente tener una versión estática donde nadie más que nosotros pudiéramos definir cómo era una carta. Entonces te has quitado de un plumazo toda la parte de administración, toda la parte de backend. Pero te sirve para validar que esa idea alguien te la va a comprar. O que, no sé, no has tomado una asunción que no corresponde con lo que realmente el mercado pide. ¿Se entiende, no? Es como reducir el alcance, pero consiguiendo lo que realmente es diferencial. Y por último, el ejemplo de la máquina del tiempo es tener que desarrollar un software donde tú pudieras hacer evaluaciones en cualquier momento del tiempo. Entonces, claro, eso tiene un montón de complejidad porque tú dices, no, es que
Tengo que ser capaz de hacer fotos del sistema de cómo estaba en un momento determinado, cómo estaba hace 10 días. Entonces, todo tiene que estar con un versionado, todo tiene que estar con una complejidad súper alta. Entonces, ¿qué es muchísimo más fácil? Decir, no, solo puedes hacer fotos hoy. Y cuando puedas hacer fotos de hoy, si quieres, le das una siguiente vuelta y miras cuál es la siguiente foto que puedes hacer. Porque lo que ha acabado ocurriendo con este proyecto es que todavía no salía a producción, después de un montón de tiempo. Abres el abanico, todo es complejidad, 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 y cuando te pones a implementarlo, pues, no es fácil. Porque cada decisión que vas tomando le estás añadiendo horas y horas de tiempo de desarrollo. A nivel de troceado vertical, de vertical slices. Este es un producto que empezamos a diseñar nosotros en Codium. Entonces era un sistema de tickets que, bueno, si lo queréis probar, esto está implantado en algunos IKEAs. Es cuando tú vas al servicio de tickets, o sea, tú vas a atención al cliente, pues hay diferentes ventanillas en las que te pueden atender en función de pues, si vas a devolver, o vas a pedir una factura, o vas a contar tu vida. Entonces, tienes un sistema de tickets que donde tú vas, sacas un número, entonces esto va a tener que poder funcionar en múltiples empresas, porque no se lo quieres vender solamente a una, sino que lo quieres vender a un montón. Esto además, cada empresa va a tener un montón de ubicaciones, porque no lo vas a implantar solo en un centro. Ya que lo implanto en todas las ciudades. Entonces tú llegas, vas a la pantalla, haces clic y sacas un ticket. Y esto es lo que te da, tú puedes elegir cuál de los servicios es lo que quieres hacer, si devolver o lo que sea. Entonces esto te devuelve un ticket físico, algo real, un numerito que tú después, cuando el empleado te llama, pues tú lo verás en una pantalla. Entonces tú dices, yo soy el 27, pues sí, tengo que ir a la pantalla 3, pues me voy a la pantalla 3. Este es el problema. Queremos solucionar un sistema de tickets, ¿vale? Para hacer turnos. ¿Cómo lo implementamos? La primera versión solamente funcionaba en un ordenador y para una sola cosa. Es decir, solamente había un botón donde sacabas ticket. Ni elegías el producto, ni había distintos pantallitas donde puedes sacar, ni siquiera te imprimía el ticket, te lo mostraba por la pantalla y tú dices, vale, pues yo soy el 3. Pues bueno, como mucho le puedes hacer una foto a la pantalla si quieres hackear un poco el sistema para decir que tú tenías ese número, ¿vale? Tampoco había pantallas donde se mostrase la información, sencillamente era con navegadores, ¿vale? Tú abrías 3 navegadores y veías que realmente eso funcionaba. Tampoco tenía el concepto de ciudad, de dónde estaba, o de centro, dónde estaba eso desplegado, ni lo que os he comentado, el servicio de qué tipo de acción es la que quieres hacer tú, ni estaba pensado para ser multiempresa. O sea, todos estos conceptos no existían. No es que no estuvieran implementados parcialmente, es que no existían. No había una entidad centro o empresa, por ejemplo. No existía. Todo era súper sencillo. Pero ¿qué nos permitía esto? Nos permitía validar que la experiencia de usuario es la que nosotros queríamos. Que yo hago clic en una pantalla, me da un número, el empleado hace clic y en otra pantalla, donde acabará estando la pantalla que verán las personas, aparece el ticket número 1. Que cuando hay una segunda persona que hace clic, pues le da el número 2, el empleado hace clic y en la pantalla aparece el número 2. Entonces, de una forma muy fácil, nos permite validar la experiencia de usuario. Que no hayamos tenido algún error de concepto y digan, no, es que esto para nada tiene que ser así, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se quería era que los empleados, en vez de usar la pantalla, pudieran usar un pulsador, pudieran llamar como pegando un golpe como si fuera una pescadería, vas con los guantes, no puedes tocar la pantalla, pulsas y te aparece por arriba. La realidad es que ese requisito 2 años después no está implementado, porque los clientes que lo han comprado no tienen esa necesidad. Entonces, te puedes quitar un montón de complejidad de encima. ¿Cuál fue la segunda iteración? La segunda iteración es coger el hardware de verdad y hacer que funcionara. Es decir, seguías teniendo un único servicio al que podías llamar, una única pantalla. Solamente podía haber un tipo de empleado, un sitio desde donde llamar. Pero conseguíamos que imprimiera, o sea, tú coges un papel físico y ves que aparece en la pantalla. Y dices, coño, si aparece un navegador, ¿por qué no va a aparecer en la pantalla? Bueno, pues dependiendo de los navegadores que soporte cada pantalla, como fue el caso, pues no reproducían el sonido. Se quedaban colgados cuando pasaba un determinado tiempo porque perdían la conexión con los sockets. O sea, problemas del mundo real, ¿no? De cuando lo vas a implantar, entonces reduces el riesgo de que el dispositivo donde se va a ejecutar no funcione.
Con esto ya podrías haber ido a un sitio a implantarlo. Hombre, no un sitio como IKEA, pero sí un sitio mucho más pequeño, donde solo tengan una pantalla y todos los empleados vayan al mismo sitio. O sea, una carnicería o cualquier sitio donde tengas que hacer cola. ¿Vale? Pero cualquier persona te puede atender a cualquier otra persona. Entonces, estás pensando en cómo hacerlo viable, cómo entregar algo con el mínimo esfuerzo posible. La siguiente iteración es, bueno, si esto tiene que funcionar en sitios grandes, pues hagamos que esté soportado múltiples dispositivos y múltiples servicios, que es al final el problema real, el problema final que quiere solucionar esto, que es que unas personas son capaces de hacer facturas, otras personas son capaces de hacer otra cosa, que estamos especializados dentro de lo que es el servicio de atención al cliente. Bueno, pues le damos una vuelta. Y por último, hicimos múltiples sitios, porque como esto estaba para implantar en una empresa, pues la empresa iba después. Implantar en una sola empresa iba por delante de implantar en múltiples empresas. Toda esta complejidad la fuimos posponiendo de forma que la primera versión, que incluía validar la experiencia de usuario y hacerlo real, estaba hecho en 2 meses. Cuando el proveedor anterior intentó hacer algo por el estilo, llevaba 1 año y no había conseguido entregar nada. Entonces, es cómo puedes ir entregando valor, ir reduciendo la frustración que muchas veces tienen los clientes cuando están esperando a que les entreguemos algo. Como último punto de negocio, lo que sería un ejemplo del lenguaje ubicuo que nosotros utilizamos, no es más que una lista de términos y decimos, vale, así es como lo habla el negocio, en este caso en castellano. Como al desarrollamos en inglés, nos ponemos de acuerdo en una única palabra que utilicemos y que sea siempre la misma. Luego decimos, vale, a veces el cliente utiliza sinónimos, pero quiero saber cuáles son realmente sinónimos y cuáles no. Entonces hacemos una tablita e incluso podemos añadirle una columna extra con la descripción. ¿Cuáles son las características que hacen que eso sea eso y no lo otro? De esta forma vamos construyendo un vocabulario entre todos. Es una idea muy tonta, ¿no? Pero permite que todo el mundo sepa utilizar las palabras con precisión. Y no estemos siempre, no, porque él no sé qué, y es todo muy abstracto. A nivel de código, el refactor. Lo que hablaba, aquí tenemos un ejemplo. Y dices, bueno, a lo mejor si sabes PHP, a lo mejor tal, si pones un poquito de interés puedes saber lo que hace, pero sin duda es mucho más fácil leer lo de abajo. El lenguaje principal no está disponible. Entonces, esto es un refactor muy tonto. Lo que tenemos arriba lo englobamos en una función, un extract method, y vamos transfiriendo esa semántica en vez de dejar cosas que solamente se entienden si tienes un conocimiento del lenguaje. Es cómo reducimos la barrera para que el negocio pueda ir entendiendo cada vez más nuestro código. Y nosotros mismos sepamos dónde están las cosas. Algo que nosotros también utilizamos mucho es el concepto de First Class Collection, que son clases, o sea, colecciones que les damos un nombre, en este caso aquí centers, que lo que nos permiten es poner lógica común a este tipo de colecciones. En este caso, decimos, vale, quiero ir al repositorio de centros y quiero filtrar los que pertenecen a una compañía, a una empresa. ¿Vale? Digo, bueno, pues esto es un trozo de código. Son 3 líneas. Bueno, si me apuras, según cómo las pongas, pueden ser hasta menos. Pero como esto, que se va a ir repitiendo en diferentes partes de nuestro código, podemos moverlo y acabar dejando algo de este estilo. Dame las compañías, dame los centros de una empresa. Y este trocito de código se mueve a la colección. Es decir, el hecho de haber creado una clase que nos encapsule una colección, lo que nos permite es mover lógica ahí dentro y que tenga una cohesión más elevada. Porque la lógica de negocio está junto con los datos. En vez de tener los datos en la lista y la lógica fuera. ¿Se entiende, verdad? Estos refactors son refactors que cuestan relativamente poco. Crear una instancia, o sea, crear una clase que te permita absorber lógica, te puedes desacoplar más o te puedes desacoplar menos. Pero crear algo que te dé esa potencia es el lugar donde mover la lógica aporta muchísimo valor. A nivel de test, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, las reglas de negocio las testeamos unitariamente.
Eso quiere decir que no vamos ni a base de datos, ni al sistema de ficheros, ni nada de nada, que es testeamos nuestro código, ni siquiera utilizando librerías externas. Es el código que nosotros hemos implementado. Y esto lo probamos de forma unitaria. Un ejemplo muy tonto sería si tenemos la clase persona que tiene un método que nos dice si tiene la edad legal, si es mayor de edad, pues creamos un test que nos diga que es mayor de edad cuando tiene 18 años y otro que nos diga que no es mayor de edad cuando tiene pues 17 años. Esto es un test muy tonto, pero se puede ir complicando y nosotros algo que hacemos, por ejemplo, para desacoplarnos en la parte de base de datos es tener repositorios en memoria, que lo que nos permite es hacer consultas como si fuera contra base de datos, pero todo funciona en memoria. No necesitamos tener ninguna base de datos para que esos test funcionen. Por otro lado, para las fronteras, que es todo aquello que escapa de nuestro código, ya sean librerías o sea software que utilizamos para conseguir lo que nosotros queremos, como una base de datos o un servicio de terceros, con test de integración. Entonces, en este caso, ¿qué es? Bueno, pues tenemos un sistema de soqueteo, ¿vale? Y tenemos nuestro cliente y le digo, cuando yo mando un mensaje, si luego leo, debería ser el mensaje que he mandado. De forma que lo que hago es mando un mensaje por el canal A, ¿vale? Lee el canal A y entonces el mensaje mandado debería ser igual al mensaje recibido. Estos test sí que van contra realmente la infraestructura, porque lo que queremos es garantizar que nuestro cliente funcione. No me sirve de nada si me hago trampas a mí mismo. Quiero ver que con la versión de la librería que estoy utilizando o con la versión de infraestructura que estoy utilizando, esto se comporta como yo espero. ¿Estos test son más lentos? Sí, son más lentos, pero cambian menos. Porque tú haces un cliente y luego ya te puedes desacoplar de la parte de infraestructura. Puedes decirle, cuando yo te pida esto, me devuelves esto otro. Y luego hacemos test de humo para los controladores y toda la parte de vistas. ¿Esto qué es? Que si no falla, o sea, la idea es, si no hay humo es que todo va bien. Es decir, hacemos test tan tontos como que el status code sea 200, por ejemplo. Es decir, solamente pruebo que no peta, que no me ha dado una excepción. Pero esto me permite garantizar un montón de cosas. Por un lado, me permite garantizar que la ruta existe. Me permite garantizar que el contenedor de dependencias está bien configurado, el servicio de contenedor de dependencias. Que las plantillas, o sea, si yo renderizo en el lado del servidor, en vez de mandar un JSON, mando un HTML, que el HTML se puede generar con los datos que yo estoy gestionando. Un ejemplo de error que nos encontró un test de este estilo es, habíamos añadido una cabecera a todas las páginas que incluía el nombre de usuario, pero esa información no estaba disponible en todas las páginas. Pues con un test que son nada, es muy fácil de escribir, nos estaba garantizando que esa vista funcionaba y cuando falló dije, uy, claro, le has dicho que en todos los sitios vas a tener que pintar el nombre de usuario, pero si no le das la información, aquí hay algo que falla. Entonces son test que cuesta un poco de mantener, porque lo que probamos es un nivel de prueba muy bajo, es que no falle, y aporta muchísimo valor. Esos tests también son lentos porque necesitan utilizar el framework. Necesitan utilizar, pues no sé, que las rutas funcionan, que el contenedor de dependencias funciona, que no sé qué. Pero son tests que son relativamente fáciles de escribir y nos aportan mucho beneficio. En la parte de automatización, pues por un lado, con algo tan tonto como un Makefile o cualquier otro sistema que nos permita concatenar acciones, ¿vale? En este caso es, arranca los servidores. Pues nada, le dices, arranca el Docker Compose y luego ejecútame la actualización de dependencias. Instalar las librerías, miras si hay cambios en la base de datos que tengas que ejecutar, miras todas estas pequeñas cositas, de forma que muy rápidamente una persona que no ha hecho cambios aquí solo sabe que, pues si yo reinicio, sé que se me va a poner todo bien. Esto era muy útil, por ejemplo, yo en la parte del backend hacía cambios y yo de la parte del frontend, pues dice, yo no tengo por qué saber qué cambios ha habido. Si me deja de funcionar, reinicio el servidor. Yo sé que el reinicio del servidor se me baja los nuevos contenedores, me actualiza la base de datos y todas las cosas que hagan falta. Entonces, reducimos muchísimo el conocimiento necesario para poder operar, para poder desarrollar. Y reducimos los tiempos de bloqueo y de interrupciones entre unos y otros. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, más cositas. La parte de infraestructura como código es
intentar no tener servidores que tengamos que ir configurando a mano. Es decir, escribir una serie de recetas que se puedan de una forma automática lanzar. Porque si no, si yo ahora instalo un nuevo servicio en mi máquina, todos los otros desarrolladores tienen que instalarlo para que les funcione. Si no, va a empezar a fallar. Y lo mismo en producción. Y si tenemos múltiples instancias, pues todo esto se va complicando. Entonces, para eso nosotros utilizamos Docker, que en realidad puedes utilizar imágenes que ya existen o prepararlas tú. Y es como si estuvieras instalando en un Linux normal y corriente, solo que con algunas palabras especiales, ¿no? Entonces le dices, vale, en este caso, pues parte de un Apache con PHP, actualízame las dependencias y me instalas aquí Git y el zip, luego me dices, vale, copia esta configuración de Apache y me la montas, y entonces ya, de una forma sencilla, todo el mundo tiene el mismo servidor web configurado correctamente. Y si necesito una dependencia más, se la instalo y se transfiere a todo el mundo. Es cómo reducimos. O sea, dice, vale, lo puedo documentar y puedo hacer que todo el mundo se lo lee y cada vez que te pregunten le dices, ¿te has leído la documentación? Y te digan, no. Ah, pues léetela. O puedes decir, funciona. Es como reducimos esta fricción. Pues vale, tenemos contenedores de Docker, pero yo no tengo solamente una sola cosa. Tengo un servidor web, tengo una base de datos, tengo un no sé qué. Entonces, para ello nosotros utilizamos Docker Compose. Se pueden utilizar otras cosas, pero dice, vale, pues una base de datos, pues le pones aquí el MySQL. Le puedes definir si quieres más parámetros de cuál es el password, cuál es la ruta de acceso, el puerto que expones o lo que sea. Y al servidor web le dices, vale, pues esto me lo vas a generar a partir de este Dockerfile. Me vas a poner el puerto 80 y tiene conocimiento de la base de datos. Dentro del servidor web vamos a poder conectarnos con la base de datos. Entonces, de una forma súper sencilla, esto realmente es fácil, es hacerlo una vez y no requiere un nivel de complejidad muy elevado. Si quieres cosas mucho más sofisticadas, sí, ¿no? Pero para empezar, incluso para montarnos nosotros mismos el entorno de desarrollo y facilitar la entrada a nuevos compañeros es súper útil. Por último, ¿cómo nos desacoplamos de la infraestructura? Pues la infraestructura es todo aquel código que no escribimos nosotros, pero utilizamos para funcionar. Frameworks, librerías y otro software que sea externo. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos utilizando una librería, un cliente HTTP, ¿vale? Que tiene una petición GET y nos devuelve una respuesta. Esto es la interfaz de un cliente HTTP, en este caso en PHP. ¿Vale? Entonces, vale, ¿cómo me desacoplo de utilizar esta librería? Porque digo, yo no quiero reimplementar la librería, solamente quiero que esto no se expanda por todo mi código para que si en algún momento dejan de actualizar la librería, no me quede yo esclavo ahí. Pues es sencillo. Me creo yo una interfaz donde defino el comportamiento y le digo, vale, cuando tú llamas al método get, me vas a devolver, por ejemplo, un string. Es la respuesta que me ha dado, el contenido de la respuesta en este caso. Y entonces utilizamos un adaptador para transformar, para utilizar esa librería y devolviéndola a nuestro formato. En este caso, para utilizar Gazelle, pues necesitas un cliente que tienes que hacer una petición URL con unos headers por defecto para que te funcione. Entonces haces el getBody y luego haces el getContents. Si no nos desacopláramos, estas líneas de código estarían repetidas por todo nuestro código. O sea, por toda nuestra lógica de negocio estaría mezclada. Lo que son detalles de implementación de uso de una librería con nuestras reglas de negocio, que es lo que nos da dinero. De esta forma, lo aislamos y no tenemos que reinventar la rueda. Utilizamos lo que existe sin acoplarnos a ello. Resumen. Hemos hablado de cuáles son las causas que pueden provocar que el software vaya degradando esa calidad, que es lo que nos acaba provocando que seamos muchísimo más lentos. Y hemos hablado del tiempo, de las prisas, que a veces se puede gestionar. Si somos capaces de simplificar el problema, podemos conseguir que el tiempo necesario para entregarlo sea menor, con lo cual estamos reduciendo el estrés del tiempo. Luego, el querer hacer muchísimas más cosas, también simplificándolo y haciendo cortes verticales, podemos conseguir que lo que entregamos sea muchísimo más simple, porque entregamos antes. Luego está la parte del conocimiento, de las habilidades, que eso no es más que entre compañeros. Si vemos que hay partes del código que no están bien, otro compañero ha hecho algo, es invertir un poco de tiempo en enseñar,
en compartir lo que sabemos. A lo mejor es un nombre de una variable que no tiene sentido, que está mal, o a lo mejor es que no conocemos una técnica o un patrón o lo que sea. Es compartir este conocimiento o comprar conocimiento. Y por último, a nivel de buenas prácticas, por la parte de negocio estaba el tema de simplificar, que lo hemos estado comentando. Troceado vertical es de principio a fin, el usuario tiene que percibir el valor en cada entrega. Si no, es solamente coste. En un futuro a lo mejor hay beneficio, pero por ahora no hay beneficio, es coste. Y ponernos de acuerdo en las palabras que vamos a utilizar, el lenguaje ubicuo. Y a nivel de desarrollo, el estar siempre mejorando un poquito el código, pero un poquito. Porque también a veces tenemos tendencia a decir, no, tengo que reescribir la aplicación entera. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, 2 años. Sí, bueno, ya, pero esto sobre el papel puede parecerte bien, pero el negocio no va a parar durante 2 años. Entonces es ir mejorando por allí por donde vamos pasando. Es poco a poco. Por otro, en la medida de lo posible ir añadiendo test. No quiere decir hacer TDD, pero por lo menos añadir un test por cada funcionalidad. El caso que nos aporte más valor, lo probamos. Es cuando el usuario hace lo que se espera, todo funciona. Que podemos hacer login, que podemos pagar, que podemos añadir en el carrito si tenemos carrito o lo que sea. Luego las excepciones, si queremos, las probamos también. No digo que no haya que probarlas, pero empecemos probando lo que más valor nos aporta. Luego llegará un momento en que nos sintamos mucho más cómodos y hacer test no nos cueste y podamos ir añadiendo más cositas. Pero si lo queremos hacer todo perfecto a la primera, lo que suele acabar provocando es frustración. ¿Y ahora cómo lo hago? Pero esto es que no está bien, pero es que no, y todos son pegas. Entonces, no nos quedemos bloqueados por no saber hacer algo. Hagamos, intentemos que ese algo esté siempre un poquito mejor, no un poquito peor. No es añadir complejidad cada vez más, sino es cómo controlamos esa complejidad. Por último, aquellas cosas que estamos haciendo con mucha frecuencia o que están suponiendo un freno en el equipo, automaticémoslas. Eso no quiere decir volverse loco y en vez de simplificar acabamos complicando un montón y decimos, es que para cuando venga alguien dentro de 3 años, no, hoy. Los problemas que tenemos hoy. No intentemos solucionar los problemas de mañana porque a lo mejor nunca llegan. Automaticemos aquellas cosas que nos están consumiendo tiempo y nos están bloqueando. Y para mí imprescindible desacoplarnos. No quedar anclado a decisiones que se tomaron en el pasado. Es cómo retrasar o minimizar esas decisiones de arquitectura. Eso que será difícil de cambiar. Ya habéis visto, hacer un adapter, si sabes hacerlo, son 5 minutos. Te creas una interfaz, te pones ahí y ya está. Y a partir de ahí utilizas tu interfaz. Eres tú el que la has definido. ¿Vale? Es el principio de inversión de dependencias, que es que eres tú el que defines y no tú el que se acopla con un detalle de implementación. Tú defines cuál es el comportamiento que va a tener y luego lo adaptas para no reimplementarlo. ¿Sí? Como pensamientos finales tenemos poner cariño en el código, intentar cuidarlo, no dejar que eso degrade. Como si fuéramos en la cocina, pues no sé, cuando cocinas, pues después limpias, ¿no? No vas acumulando montañas de platos, vas limpiándolo para que no te acabe comiendo la mierda, ¿no? Continuar en nuestra profesión es una profesión que cambia mucho, entonces estar constantemente aprendiendo, sin generar el estrés de tengo que aprender todo lo que va saliendo en el mercado, porque entonces es lo mismo, nos genera frustración. Pero es no decir, no, yo no voy a aprender nada nuevo, no voy a cambiar nada porque si esto me ha servido, llevo 10 años haciendo de esta forma, pues no lo voy a cambiar. No, pues tener esa mente abierta y invertir un poquito de tiempo en mejorar y compartirlo. No ser egoístas, no quedarnos con ese conocimiento nosotros solos, sino compartirlo con el resto del equipo o con el resto de personas que estén cercanas a nosotros. Y ahora viene la parte de preguntas y comentarios. Ahora podemos discutir más cositas. ¿Dudas? Bueno, no sé si es una duda o un comentario. ¿Un comentario? Un curso de PDD bastante bueno, por cierto. Gracias. Creo que es algo de la semántica a la hora de nombrar los tests. De que tú cuando como desarrollador escribes un test, el nombre del test tiene que ser perfectamente comprensible también por el usuario final. Entonces, más
ha sorprendido un poco que no estuviese en la parte del lenguaje ubicuo dentro de los test. Claro. Que yo no sé, es algo que muchas veces que yo sobre todo intento inculcar también a la gente de mi equipo y cuesta porque no tienen la cultura de que escriban los test no diciendo buscar no sé qué idea en esta tabla, en este módulo, sino qué valor le aporta eso al usuario. No sé si se podría incluir ahí o... No era de forma explícita, pero de alguna manera con la parte del lenguaje ubicuo lo que intentaba transmitir es que tenemos que ponernos de acuerdo con negocio cómo vamos a llamar a las cosas y nuestro código tiene que reflejarlo. Y nuestro código también son los test. O sea, no es solamente el código de producción ese que tiene que intentar absorber la semántica, sino que es el código que nosotros escribimos, incluyendo los test, el que lo debe absorber. Quizá debería haber sido más explícito, pero para mí es algo súper importante. Pongo mucha atención en los nombres que pongo a las variables, a los métodos, a los nombres de los test, y en la medida de lo posible intento que no hablen de detalles de implementación, que hablen de reglas de negocio. ¿Qué me está garantizando esto? Lo que me está garantizando no es que dentro de una clase o de una instancia tenga una propiedad con un valor tal, no. Me está garantizando un comportamiento. Y eso es lo que debería ser el nombre del test, pero lo mismo a nivel de código de producción. Es decir, mis métodos no deberían decir cómo hacen las cosas, sino qué es lo que están haciendo, para qué sirven. Deberían ser documentación para el que nos usa. Si son test, el que nos usa son programadores que van a leer nuestros códigos de test para entender cómo se comporta, o gente de negocio en el caso de que tengamos la suerte de que la gente de negocio lea los tests. Y en el código los consumidores son otros desarrolladores y las clases. Cuando tú lees el código de la clase que consume el código que tú estás escribiendo, debería tener más o menos claro qué es lo que está haciendo, no cómo lo hace. Al menos en mi opinión, porque si no acabamos muy acoplados al detalle de implementación. No sé si te he convencido, estabas convencido, pero querías... Yo es algo que le doy muchísima importancia a los nombres, sí. ¿Más comentarios? ¿Dudas? La alta cohesión, ¿en qué práctica iría de los que has puesto? O sea, ¿es una buena práctica para ti? Claro, para mí es importante, ¿no? Y entonces ahí entra el refactor. A alta cohesión y bajo acoplamiento. El acoplamiento está claro, intento desacoplarme, ¿vale? Esto ha quedado muy explícito. No he hablado tanto de mi lógica de negocio, ¿vale? Está acoplado entre mi propio código en sí, sino que he hecho mucho hincapié en desacoplarme de aquello que no es mío, porque es de lo que es más fácil quedar esclavo. No sé, veo muchas empresas que no me he quedado anclado a una versión de un framework porque este proyecto lo empecé hace 10 años, ese era el framework que estaba de moda en mi lenguaje y ya no he podido salir de ahí. O esta librería ya no le dan soporte, pero es la que tengo y la tengo desperdigada por todo el código, con lo cual cambiarla a lo mejor me supone 2 meses de trabajo del equipo. Con la cantidad de errores que va a provocar en producción, porque si eso fuera trabajo, mira, pero el problema es el impacto que tiene negativo. Entonces, contestando a tu pregunta, aquí no he hablado de patrones de diseño ni he hablado de nada. Para mí esa parte entra dentro de la parte de refactor. Es decir, yo voy leyendo el código y digo, uy, pues a lo mejor este trozo de código está acoplado con otro. Tiene, no sé, o el smell de intimidad inapropiada o de envidia de funcionalidad y está haciendo cosas que vienen de otro lado. O sea, a lo mejor lo mueves. O sea, un ejemplo sería en el refactor este de aquí. Para los test no. Aquí el refactor, ¿vale? Aquí habría un acoplamiento entre el trozo, para los que me están viendo por pantalla, entre este código que está en otro sitio, que no está en la clase centers, ¿vale? Habría un acoplamiento, tendría mucho conocimiento de cómo está implementado, en este caso center y en este caso, pues, que es un array y entonces puedes filtrar y no sé qué. Entonces, ¿por qué no moverlo al otro lado y aumentar esa cohesión y reducir el acoplamiento? Porque aquí necesitas saber detalles de implementación, de centro y de todas estas cosas. Entonces, con este simple refactor de transformarlo hacia el otro lado, estás aumentando la cohesión. Entonces, iría dentro de la parte de refactor. Porque yo no pretendo que cuando programamos lo hagamos todo bien a la primera. No, de hecho yo programo sabiendo que me voy a equivocar. ¿Vale?
sea porque me equivoque yo o porque los requisitos de negocio vayan cambiando, vayamos conociendo mejor lo que estamos haciendo y eso me lleve a ver que una decisión que en un momento determinado podía tener sentido, deja de tenerlo. Entonces, no pretendo programar y ser perfecto. Lo que pretendo es que mi código se pueda adaptar, que pueda ir evolucionando. Y eso para mí es la idea del refactor. No dejarlo, no. Como funciona ya no lo toques bajo ningún concepto. Es no. ¿Cómo hacemos que no tengamos miedo a tocar ese código para que pueda ir adaptando a la nueva funcionalidad o a medida que vamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Más? ¿Los sonidos del portátil era preguntas? No. Vale. Diseño emergente y cosas de esas va relacionado con lo que has dicho ahora. Para mí, tal y como yo entiendo el código, sí. Entonces, si habláramos de escuelas de TDD, yo sería de la escuela clásica, la que tú escribes los tests y luego es en la fase de refactor cuando vas creando abstracciones a medida que el código las va pidiendo. Entonces, para mí, llega en la fase de refactor. Si no, podríamos hablar de otro tipo de técnicas, no sé, a veces he utilizado con éxito las TRC Cards, no sé si las conocéis, que son unas tarjetas donde pones el nombre de la clase, cuáles son las responsabilidades y cuáles son los colaboradores. Entonces, te permite hacer un diseño sin tocar código. Entonces, de una forma muy sencilla, tienes que ser capaz de explicar el flujo, la historia de usuario mediante tarjetas. Por ejemplo, el registro de usuario. Bueno, pues a lo mejor llega el registro de usuario y necesitamos pues validar un password. O necesitamos enviar un email de confirmación. O necesitamos persistir en la base de datos. O necesitamos, dependiendo de lo complejo que sea nuestro proceso de registro. Entonces, mediante tarjetas, puedes decir, vale, pues el registro de usuario necesita un repositorio, necesita un email sender, necesita un user factory y puedes trabajar eso por adelantado. Es otra forma que puedes hacer. Yo prefiero, personalmente, dejar que eso me llegue en la fase de refactor. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a crear abstracciones por el simple hecho de que conocemos ciertos patrones. Entonces, añadimos complejidad cuando todavía no hay un beneficio. Mientras que si llega a una fase de refactor, yo ya tengo el problema encima de la mesa. Entonces sé que le voy a sacar un beneficio. Hay otra gente que dice, no, si yo sé dónde voy a acabar llegando, ¿por qué tengo que pasar por todo el proceso? Bien, tampoco me parece mal. Ahí el único riesgo es hacer sobreingeniería. Si tienes claro que cada una de las clases o patrones te va a aportar un valor, adelante. Porque, no sé, o si ves muy claros ciertos módulos que son independientes, pues sepáralos desde el principio, ¿no? No tienes por qué llegar a él a partir del refactor. Pero para mí el refactor es una habilidad que muchas veces no se valora suficiente. No hacemos, al menos tanto como yo creo que debería hacerse. Por eso pongo énfasis ahí. Porque un simple renombrar variable es algo que no cuesta y puede aportar muchísimo valor. Lo que hablábamos antes de los nombres en los test, pues también en el código. ¿Más dudas? Calidad desde el inicio. Es una pregunta comprometida. Para mí, por ejemplo, en el proyecto este que os hablaba antes, en el Vertex este, fue hecho 100% haciendo TDD. Entonces, la respuesta es sí, partía de la calidad desde el principio. Pero realmente habíamos simplificado tanto que incluso era más barato. Porque habíamos sido capaces de reducir el alcance de lo que entregábamos, que tenía calidad. Es decir, esto ha podido seguir evolucionando, incluso sin que fuéramos nosotros los que lo continuáramos. Y para la gente era muy fácil modificar el software. Muy fácil entender lo que hacía. A veces dices, oh, es que si pones TDD y pones Domain Driven Design y pones un montón de cosas, luego para utilizarlo, para que otra persona lo mantenga es muy difícil. Bien, hay una parte que sí, pero como mínimo debería ser capaz de ejecutar los tests y si está automatizado, debería haber un comando que fuera simple de ejecutar. ¿Vale? Entonces no debería ser tan difícil. A lo mejor no añade test, pero como mínimo tiene una forma de saber que lo que antes funcionaba sigue funcionando, que no es poco. Y por otro lado, si tú ya creas un poquito la estructura,
es más fácil para la gente repetir lo que ya existe que tener que innovar. O sea, el ejercicio de refactoring, depende del refactor, no es trivial. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Cuando hablamos de que cambias la arquitectura o que cambias a cómo está diseñado tu software, cómo organizas los paquetes, cómo se relacionan entre sí, dónde están las fronteras, ahí es un poco más complejo. Pero si una vez está definido y tienes unas reglas que son simples, para mí aporta muchísimo valor. ¿Por qué? Porque ahora puedes cambiar cualquier cosa con un coste muy bajo. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en este proyecto? Que otros desarrolladores que han continuado no hacen TDD y hay partes que tienen muchísima complejidad. O sea, el simple hecho de hacer test y de probar es un freno para que pienses si lo que quieres, lo que vas a hacer realmente aporta valor. Y muchas veces lo que hablamos del simple, el hecho de decir que no, el cómo conseguimos algo de una forma más sencilla, eso ya de por sí es un beneficio increíble, porque es muy fácil de mantener. No nos olvidemos que buena parte del coste del software viene una vez se ha entregado, ya sea por errores o por funcionalidad que añadimos. Es decir, tengo que ver dónde añado la funcionalidad y eso es entender el código, para entender las implicaciones. Entonces, si pones la calidad en el centro o la pones desde el principio, eso no quiere decir que tengas que aplicar todos los patrones que conoces. No, puede llegar a una fase de refactor, pero hay unos mínimos. En este caso, para nosotros los mínimos era de la parte esta de los test. Pues tienes, si te vas a la parte de el resumen, pum, 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 pum. ¿Vale? Entonces, para nosotros, los test están en el centro. Entonces, esto es lo que nos garantiza que nuestro código se comporta como queremos. Y es lo que nos permite evolucionar sin demasiado miedo. Incluso sin miedo. Porque otras veces dices, voy a cambiar esto, pero la que voy a liar es poca. Entonces, los test reducen ese nivel de estrés, no de forma inconsciente, sino de forma consciente. O sea, porque sé que tengo algo que me va a probar que mi código se sigue comportando como yo espero. Y eso para mí es la clave para tener calidad. Porque si no, te impide hacer cambios en el código. Lo que hace que no hagas refactor, lo que hace si no puedes cambiar el código, quiero saber por adelantado todo lo que va a hacer mi software para implementarlo y tenerlo previsto desde el principio. Porque si no me voy a poder adaptar, entonces es un pez que se muerde la cola. Para mí, todo parte de los test. Y estuve en una conferencia que dio Martin Fowler el año pasado aquí en Madrid, no sé si alguno más estuvo, ¿no? En el que ponía una transparencia donde hablaba de funcionalidad que se puede añadir y tal. Y entonces decía, vale, pues esto para poder tener funcionalidad y poder añadirlo fácilmente, hace falta que tengas calidad, porque si no tienes calidad, añadir funcionalidad es mucho más difícil. Y de la calidad venía provocada por los tests, por tener un buen arnés de test, por el refactor y por el JAGMI, el You Are Not Gonna Need It. Es decir, si puedes no implementar aquello que no te va a hacer falta, te está permitiendo mejorar la calidad, porque no estás teniendo que mantener cosas que no aportan valor. Si puedes hacer refactor, lo mismo. Entonces, bueno, la única cosa que no tenía dependencia de otras eran los tests. Si no estás de acuerdo, también podéis decirlo, ¿eh? Que yo hablo como si tuviera la verdad absoluta, pero es mentira. Yo todo lo que digo es discutible y acepto que pueda estar equivocado. Si me equivoco todos los días en los test y no tengo memoria, pues más aquí. ¿Más dudas? ¿Cosas que suenen raro? ¿Cosas que no estoy de acuerdo? Has hablado que el código tiene que estar lo antes acoplado al hardware, ¿Sí? por ejemplo, el entorno de despliegue. Y pues hay diferentes niveles de abstracción a nivel de contenedores y demás, pero la arquitectura debería de tener en cuenta, por ejemplo, dónde tienes que desplegar para intentar sacar el máximo beneficio. ¿O es A ver, meter complejidad? como yo lo veo es,
ejemplo, si quieres sacar al máximo partido a Kubernetes, si no planteas tu arquitectura de la aplicación para sacarle ese partido, pues cuando quieras evolucionar hacia ello. No sé si te acabo de entender, pero a nivel de infraestructura con Kubernetes estás llegando a las zonas que yo no conozco. Entonces, no sabría contestarte ahí, pero sí te puedo contestar en otras partes, como por ejemplo es el acceso a base de datos, ¿vale? Es decir, las consultas, cómo de eficientes deben ser, dónde debe estar la lógica, si la lógica debe estar en la capa de infraestructura, es decir, en aquello que se relaciona con la infraestructura, o sea, una librería o sea un servicio como la base de datos o algo externo, o debería estar dentro de nuestro dominio, ¿vale? Entonces, para mí, cuanta menos lógica tenga la capa de infraestructura, más fácil es cambiarla. Si tú tienes un montón de lógica metida en triggers, metida en SQLs locas, metida en tal, por mucho que digas, no, no, es que yo lo puedo cambiar. Sí, bueno, lo puedes cambiar si lo puedes cambiar. Porque algo tan tonto como que la base te genere los identificadores, si no podrías cambiarte a otra base de datos que no te genere los identificadores. Por decir una tontería, ¿vale? Entonces, ¿cuándo para mí es aceptable meter más lógica en la capa de infraestructura? Cuando realmente hay un motivo para hacerlo. Un motivo podría ser la eficiencia. Es decir, yo tengo un montón de peticiones por segundo y necesito de alguna forma pues dar soporte a mi negocio. Lo que no puede ser es por una regla mental mía de decir, no, es que así en un futuro puedo adaptarme. ¿El futuro llega? No. Pues no sé, acóplate en esa parte porque es lo que necesitas. Entonces, la restricción más fuerte viene desde negocio. Si yo tengo que ser capaz de dar servicio a un número de queries por segundo o a lo que sea, lo primero es que funcione. Y después ya lo mejoraremos. Entonces, si eres capaz de no ponerlo dentro de infraestructura, mejor. Que en infraestructura es el sitio porque tienes unas optimizaciones por lo que estás utilizando, ponlo. Ponlo porque al final no sé, lo que importa es el producto que estás haciendo. Que esa parte será más difícil de cambiar, bueno, pero todo el resto no. O sea, no es en balde tampoco. Si tenemos unos test que nos garantizan que la capa de infraestructura se comporta como queremos, que cuando hago una query me devuelve los valores que yo quiero, o que cuando me conecto con Socketio o con Facebook o con lo que sea, funciona como yo espero, no tengo miedo a cambiar a la siguiente versión de la librería. Eso no me da miedo porque tengo mi batería de test que me dice, oye, esto se sigue comportando como yo espero. ¿Que tengo otros requisitos que son más duros? Pues entonces, o pues me dice, no, es que mi infraestructura, si tu infraestructura te está obligando en exceso a cómo debe ser tu código, es probable que yo sea un ignorante, pero para mí debería ser un smell. Vale. Es distinto si me dices, no, es que de tener una base de datos a tener varias, pues tienes una serie de problemas y tienes que tenerlo en cuenta. Por supuesto, por supuesto. Pero es porque detrás hay un requisito de negocio que es que estás llegando al límite del hardware o está siendo súper caro y por dinero prefieres escalar horizontal más que vertical. Entonces, bueno, pues sí, adapta tu código. No sé si te he contestado o solo he dado vueltas. Sí, ¿Más o menos? ¿Más dudas? ¿Os lleváis algo nuevo o todo es repetido? ¿Os lleváis alguna idea que podáis aplicar mañana o la semana que viene? Algunas estamos implementando. Bien. ¿Cuáles estáis implementando, por ejemplo? ¿Alguna que te parezca útil? Sí, tanto el desacoplamiento como los tests, como tener una visión de la carta vertical, también es aplicar Agile sin decir Agile, en algún modo. Bueno, es que para mí, si no hay una base técnica, es difícil ir añadiendo funcionalidad de sprint a sprint, ¿no? Es como, bien, puedes empezar rápido, pero llega un momento en el que eso va hacia abajo y de ahí el nombre de la charla, ¿no? Es como construimos estos cimientos, ¿no? Esta parte, o si quieres prácticas de Extreme Programming, ¿qué prácticas tienen más sentido o menos? O, bueno, ¿dónde pongo yo el foco sobre todo? Claro, desde aquí, si profundizas, hay un montón más de cosas, ¿no? Porque en el refactor hay un montón de code smells, hay un montón de patrones, hay un montón de tal, y con los tres hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí, puedes verlo como ser agile. Es lo que te permite ser ágil. Sí,
a mí también lo del desarrollo vertical y el saber, digamos, trocear el desarrollo y saber ver cuál es lo más importante, cuál es lo más fundamental y luego ir añadiendo poco a poco más características. Luego el cliente igual las pide, pero ¿cuál es lo fundamental? Lo que hace la base de todo el sistema. Pues dar tickets, vale, pues que los dé, ni aunque lo imprimas, ni aunque sea, no, simplemente un sistema que da tickets y otro que los recibe y te los va mostrando. Pues, y luego ya vas avanzando poco a poco, vas creciendo. Ujú. Eso es muy importante. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo convencer a la gente de que le vas a entregar las cosas en un determinado orden o que no le vas a entregar esto en el primer sprint o tal? Y digo, bueno, no sé, es muy fácil. Digo, yo te lo voy a entregar todo, pero no te lo quiero entregar todo dentro de 2 años. La única pregunta es en qué orden te lo entrego. Entonces, de una forma fácil, puedes ir entregando funcionalidad. Y no es, no, esto no va a entrar. No, no, mientras tú quieras, yo voy a seguir trabajando en esto. Si tú cambias las prioridades, hombre, no, si tú dejas de querer, es el que me está pagando, ¿no? Es negocio, es el que está definiendo el producto. A lo mejor puedo hacer algo más útil, pues mejor para ti también, porque te has dado cuenta de que hay cosas más útiles. Entonces, lo mires como lo mires, siempre es mejor para negocio. Porque a veces dicen, no, es que si no lo haces ahora, esto no se va a hacer nunca. Bueno, si no se hace nunca, es que quizá no hay motivo suficiente para hacerlo, ni siquiera hoy. Entonces, bueno, para mí es algo que, no sé, creo que siempre es beneficioso. A veces cuesta entender, ver que vas a entregar algo que es muy pequeñito, pero tiene muchísimo beneficio. Simplicidad tendrás que quedar con el cliente, ¿entiendes? O sea, en el ejemplo que has puesto Ujú. del ticket de ¿Sí? IKEA y tal, si tú llegas a IKEA y dices, mira, la máquina que me has pedido que haga todas estas cosas, de repente solo di un botón y tal, lo mismo pecas de simplicidad. No sé si me Sí, explico. pero la cosa es, yo no tengo por qué ir a producción con esto de aquí. De hecho, no puedo porque no tengo tickets, no tengo pantallas. Sí, pero que tendrás que quedar con el cliente para que él sepa Bien, hasta dónde vas a llegar. Porque ¿cómo sería en un sistema waterfall? Te digo, dentro de un año lo tienes todo. Dentro de un año hablamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, pues, te voy a desarrollar toda la base de datos. Todo el modelo de tablas, todo súper complejo, pero no lo vas a poder usar. Dentro de un mes, desarrollo todas las acciones que no vas a poder usar. Dentro de otro mes, desarrollo. Entonces, claro, es la sensación de yo no estoy viendo nada. Tú dices que estás currando, pero ¿realmente estás haciendo algo? ¿Y si después lo que te entrego no tiene sentido? Entonces, no es tan, al menos como lo veo yo, ¿no? Dices, vale, el cliente tiene que querer. Pues si no quiere ver las demos, pues que no las vea. no, O sea, yo no me pierdes la refiero parte del tanto, feedback. yo no me refiero tanto a que no las quiera ver. Pero si me pongo en la parte del cliente, ¿Sí? yo soy el IKEA ¿Sí? y veo la primera demo y me dice, mira, es que doy a un botón y cogen un turno. Y a lo mejor la funcionalidad de la leche. ¿Vale? Ujú. Me imagino que eso ya entrará a la parte de aplicación y tal. Pero yo como IKEA digo, pues vale, doy un botón y tal. Y funciona, yo preguntaré, ¿funcionan con las pantallas? No, no, todavía no. No tal, no sé qué, no, eso va al siguiente paso. Puedes pecar Pero te lo de, enseño en sabes 2 de que semanas, ¿eh? pasos, ya. Claro, es Pero que no puedes pecar es de que, esperas medio ¿sabes? año, un año para ver eso. No, es constantemente dices que a lo mejor dices, no me hagas perder el tiempo. Te digo, bueno, si todo lo que tú me has pedido tiene sentido, yo lo he entendido bien, podemos ahorrarnos estas reuniones. Pero como yo entienda algo mal, cuanto más tiempo me dejes programar entendiéndolo mal, más desviación va a haber. ¿Quién paga la desviación? ¿La pago yo o la pagas tú? Si la pagas tú, bueno, luego está ya cada uno la autoestima de querer hacer cosas que no sirven para nada. Pero si la voy a pagar yo, pues tú estás en las reuniones y me dices si lo que te estoy haciendo es lo que tú quieres o no. Entonces, o sea, entiendo el punto que dices, que es que el cliente puede no querer ver esto, decir esto es demasiado poco, esto no me sirve para nada, ¿sí? Pero si dentro de 2 semanas dice, no, es que ahora ya imprime. Y no sé, y dentro de pues, 2 sprints le dices, no, es que ahora ya tienes múltiples pantallas y puedes sacar tickets en muchos dispensadores de tickets y tienes servicio y dices, joder, hostia, aquí cada vez que vengo a una reunión, en vez de ponerme problemas y hago la demo y no funciona nada, no, coño, cada vez que vengo hay más cosas. Entonces, las primeras iteraciones son las que son más duras, porque joder, es que es todo tan simple, esto parece que, y para eso te estoy pagando, ¿cuánto te estoy pagando? Y dices, hostia, pero, bueno, hay una parte de complejidad que no se ve, todo lo que sería la parte de infraestructura, de hacer el setup del proyecto, con, no sé,
con su Docker, con su entorno que te funcione, que despliegue cuando haces commit, no sé qué, no sé. Hay una serie de lógica que a lo mejor el cliente no ve, no sé, de complejidad, perdón, que a lo mejor el cliente no es capaz, pero como yo no soy capaz de entender la complejidad detrás de una tele o detrás de, no sé, un coche. Hay cosas que sí soy capaz de entender, pero hay otras muchas que no. Entonces, bueno, o sea, para mí es el típico ejemplo este de el dibujito del MVP, ¿no? Que empieza, el tío quiere un coche y empiezas dándole un patinete, ¿no? Y luego con un sitio donde cogerse. Y este hecho de ir descubriendo es lo que a lo mejor, pues en este caso, algo que era imprescindible, que era que fuera multiempresa, esto lo hemos acabado implementando un año y pico después. Pero toda esta complejidad desde el principio hubiera hecho que la primera versión no hubiera salido en 2 meses. Hubiera salido en medio año a lo mejor. Ahí para mí es la parte de la gracia, es cómo consigues sacar beneficio más rápidamente. Porque si además te das cuenta que esto no lo usa ni Dios, porque imagínate que tienes unas pantallas y cuando pulsas no puedes hacerlo y necesitas darle un boli. Entonces, hostia, pues no sé, a lo mejor esto no es lo que quiero, esta solución no sirve para mi negocio. O ves que la gente llega y da igual, tiene una pantalla, pero no la usa. No sé, como que de una forma muy fácil. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, con lo de la carta digital? Bien, desarrollamos ahí una primera versión, como del negocio entendíamos cero. Cuando vas a un restaurante, dices, voy a un restaurante de lujo. Entonces el restaurante de lujo te dice, no, es que lo que yo vendo es el trato. Lo que yo vendo es el trato y viene el sommelier y te vende los vinos, el otro te vende el plato del día, que le hemos traído el pescado, que no sé qué. Entonces, la persona que viene a gastarse 100 euros por cenar, lo que quiere es el trato. Entonces, no le des una pantalla. Y luego vas al otro y dices, bueno, pues si los que tienen pasta para comprarme no, los que no tienen pasta a lo mejor no mola. Y vas a los otros y dices, no, es que puedes reducir la gente que tiene. Y dices, ¿cómo? ¿Que me vas a quitar el trabajo a mí? Esto es una mierda. Y no lo quiero. Y dices, joder, pues te ahorras 2 años porque has validado que eso, al menos en este mercado, no funciona. La alternativa es me desarrollo un sistema que tiene un backend para que los sitios puedan cambiar los platos, la carta, multidioma, no sé qué. Y dices, sí, será maravilloso, pero no te compra nadie. Entonces, ¿cómo reduces el desperdicio? Pero coincido contigo en que hace falta una mentalidad abierta por parte del cliente si quieres viendo el progreso. Pero nadie te impide hacerlo a ti, a título individual, a título de equipo. ¿Vale? De cómo te lo divido. A nosotros el cliente no nos pidió hacerlo en este orden. Dijimos, ¿cómo nosotros te podemos ir entregando algo que sirva para alguien? Y que validemos que lo que estamos haciendo, pues no sé, tiene sentido. Imagínate que tiene que soportar un montón de peticiones. En este caso no, porque es una pantalla y va de una persona a una persona. Pero el contexto es súper importante y a lo mejor validar esa hipótesis es mucho mejor darte cuenta de que la tecnología que has elegido no tiene sentido. Va un poco por ahí, va por reducir el riesgo. Va por tener feedback cuanto antes mejor. ¿Sí? ¿Alguna idea más? ¿Algo que os llevéis? ¿Algo que hayáis hecho en falta? Como por ejemplo la parte de los nombres en los Cs y la parte de la cohesión. Una cosita más que echéis en falta. Que digáis, esto para mí es clave. Porque que no lo haya puesto no significa que no sea importante. A lo mejor lo decís y digo, Dios, esto tendría que estar. O está, aunque sea de otra forma, ¿no? Que no ha sido tan explícito. ¿No? ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por venir y seguimos en contacto.